Ahí estamos grabando. Entonces, lo que vieron hoy día, bueno, este es el auxiliar 4, que debería ser ya, creo que el último auxiliar que vamos a tener nosotros, o voy a tener yo con ustedes en verdad, porque con esto vamos a cerrar toda la parte de la unidad 2 del curso. Entonces vamos a cerrar lo de la unidad 2, que es básicamente estadística de electrones. Sí, no tan, bueno, inspirado no tanto en física del sólido quizás, bueno, son cosas que se usan en física del sólido, por supuesto, pero más inspirado como la parte mecánica estadística de la física, ¿sí? Va a ser bien, no sé, no creo que hayan dado mecánica estadística todavía, pero si lo dieron, va a ser simplemente la parte cuántica mecánica estadística y vamos a ver como el inicio, ¿ya? Que está bien explicado, creo, ¿cómo se dice esto? En el apunte de la profe. En el libro que hizo de la profe, creo que tiene una buena introducción a eso. ¿Hoy día cuánto estamos? Hoy día estamos a 22 del 09. Del 9, del 22. Qué buena fecha. Entonces, básicamente lo que vieron fue cómo distribuyen los electrones, pensándolo ya como de una forma estadística, más que como viendo electrón por electrón, porque claramente en un material, nosotros, ponte tú en un material, uno no trabaja con un puro electrón que está confinado en una caja, que es lo que habíamos estado trabajando, sino que uno trabaja con una colección de electrones, ¿cierto? Una colección bien grande de electrones. En general uno dice que son n electrones en un material, ¿ya? Y eso depende, por supuesto, de lo que esté hecho el material, y cosas de ese estilo. Ah, llegó más gente. Bueno, de lo que esté hecho el material y cosas de ese estilo. Y lo divertido de los electrones es que de partida son fermiones, ¿sí? Entonces, los electrones son un tipo especial de partícula que son los fermiones, ¿sí? Y los fermiones que tienen interesante son partículas que son de spin semi-entero. ¿Ya? ¿Qué es lo divertido de todo esto? Es que usualmente el spin semi-entero de los electrones no está tomado en cuenta cuando resolvemos varias cosas, como por ejemplo el electrón en una caja. No sé si se acuerdan, cuando resolvimos el electrón en una caja jamás hablé del spin del electrón, ¿sí? Eso significa que en verdad esos estados que están ahí tienen la libertad de tener cualquier spin, ¿sí? Cualquier spin. Y de hecho, una particularidad de los fermiones es que los fermiones siguen el principio de exclusión de Pauli, que en verdad es ¿cómo se dice esto? Una consecuencia de otras cosas más rebuscadas, pero no vamos a entrar en eso. Entonces siguen el principio de exclusión. Que dice básicamente que dos fermiones no pueden estar siempre en el mismo estado cuántico, ¿sí? ¿A qué me refiero con estado cuántico? Un estado que está caracterizado por sus números cuánticos. Los típicos, por ejemplo, los que conocemos son el n, el m, el n y el spin, ¿sí? Hay más, por supuesto, números cuánticos que caracterizan un estado, pero no vamos a hablar de ello por ahora, ¿sí? No alcanza por lo menos en este curso, ¿ya? Lo que quiero que se queden es que, como les dije, no habíamos hablado nunca del spin. Entonces, todos los estados cuánticos que habíamos estado trabajando, básicamente los que estábamos normalizando y cosas de ese estilo, siempre tuvieron la libertad del spin, ¿sí? Del número de spin. Nunca fue definido. Entonces, lo divertido es que si son electrones, yo sé que un electrón, y ustedes deberían saberlo del colegio, que un electrón tiene dos tipos de spin, tiene spin más un medio y menos un medio, ¿cierto? Entonces, para un estado cuántico, ¿sí? Yo voy a poder siempre tener un electrón que esté en un estado con spin un medio y un estado con spin menos un medio, ¿sí? Entonces todos los estados van a estar llenados aparte dos veces, ¿sí? Entonces, si bien yo, por ejemplo, en la caja, si se acuerdan los niveles de los estados que tenía, que eran como con hartas energías, que bueno, se van separando y todo lo que quieran, ¿sí? En realidad, si bien el principio de exclusión de Pauli me dice que no puedo tener más de una partícula en el mismo estado cuántico, o sea que a priori en una energía no podría tener más de un estado, o más de una partícula, en realidad sí puedo, con el caso de los electrones, o en el caso en verdad de todas estas cosas, de las cosas con spin distinto a uno, que es porque yo voy a tener libertad de spin. Entonces voy a tener siempre estados con spin, por ejemplo, positivo, y con estados con spin negativo. ¿Sí? Entonces los electrones
o los fermiones en particular, se distribuyen de una manera bastante rara, que es esta distribución en los niveles de energía, que si bien se van llenando de uno a uno, ¿cierto? Van siempre con el spin ahí dándose vuelta, ¿ya? Entonces, si queremos hacer un tratamiento más o menos estadístico de todo esto, vamos a tener que siempre trabajar con la distribución de los electrones, ¿ya? ¿Cuál va a ser la distribución estadística que vamos a estar trabajando? Entonces, la distribución de fermiones, o la distribución de Fermi-Dirac, es la siguiente, que nos dice que entonces el número de partículas, o la probabilidad, en verdad, de obtener un número de partículas con una energía dada para los fermiones, tiene la siguiente forma. Es un 1 dividido en una cosa fea, que es 1 más la exponencial, voy a escribir exponencial, de la energía menos el potencial químico sobre K sub Bt, donde K sub B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, y E y mu son la energía y el potencial químico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esa distribución? La distribución de partículas. Entonces, aquí va N, aquí va la energía, aquí va un 1. Y esta cuestión en general se ve más o menos de este estilo. Pues como una línea recta, después como que baja suavemente y sigue para allá, de una línea recta. ¿Ya? Así se ve esta distribución. Ahora, aquí hay varios puntos importantes, por ejemplo, que ya sabemos que justo cuando esto está como en la mitad, más o menos como en la mitad de la pendiente, un poquito más abajo, ahí sí, la energía vale justo el potencial químico. ¿Ya? Ese es el potencial químico. Ahora, por supuesto, en un material no tenemos infinitos electrones, ¿cierto? Tenemos un número finito de electrones dependiendo del material que tengamos, ¿ya? Y dado lo que está aquí, que sabemos que se van a ir llenando desde abajo para arriba, o sea, del estado más bajo hasta el estado más alto, en algún momento voy a terminar, ¿sí? Voy a llegar a alguna energía donde de ahí para adelante no haya más electrones, ¿sí? Esa energía en particular tiene un nombre, que es la energía del último estado habitado. Entonces, la energía del último estado habitado se llama, se le dice E sub F, que es la energía de Fermi, ¿sí? Entonces, si bien yo voy llenando todos mis electrones, por ejemplo, hasta acá, imagínense que hasta ahí sacada la distribución, todo esto está lleno de electrones, ¿sí? Y esa energía acá va a ser la energía de Fermi, ¿ya? La última energía donde existen electrones, ¿ok? Ahora, la profe les habló, me imagino, de la parte de la temperatura aquí. Por ejemplo, si ustedes tuviesen unas bandas, tuviésemos unas bandas energéticas, y tuviésemos la banda de valencia y la banda de conducción, a priori toda esta cuestión está llena hasta acá, ¿sí? A temperatura cero. Pero cuando la temperatura no es cero, hay electrones que terminan saltando por acá arriba, ¿sí? Esos electrones son debido a fluctuaciones térmicas, ¿ya? Y por eso terminan pasándose de la mitad de la banda, o sea, de la mitad de la energía para arriba, ¿ya? Ahora, uno usualmente trabaja para hacer todos estos cálculos, porque dada esta distribución tan fea, bueno, no es fea, solo que es un poco complicada de trabajar, uno no trabaja con la distribución, sino que trabaja con una aproximación de la distribución, ¿sí? Uno dice que a temperatura cero, esta distribución termina siendo nada más que una función Heaviside de la energía menos el potencial químico. ¿Cómo se ve esto? Es básicamente, no sé si esto está bien con el signo, quizás está al revés. Puede ser el potencial químico menos la energía. No sé si ustedes me lo pueden corregir. Pero yo sé que esta cuestión se tiene que ver de la siguiente forma. Ahora, si bien aquí está el 1, esta cuestión vamos a seguir esta misma línea aquí. La cuestión sigue para acá y es simplemente un paso, una función escalón. Donde ahora, si se dan cuenta, como es una función escalón, aquí para acá este lado ya no existen más electrones. Todos los electrones están acá.
Entonces, en realidad, el último nivel de energético ocupado va a ser justo mu, ¿sí? Y en el caso de la temperatura igual a 0, el mu coincide con la energía de Fermi. ¿Ya? Y esto, por supuesto, está todo lleno de electrones. ¿Ya? Y esta es la distribución que uno suele usar para hacer cálculos. ¿Ya? Uno tira la temperatura a temperatura muy baja y después de eso aproxima y termina haciendo todas sus cosas. ¿Ya? Esas son más o menos las cosas que vieron con la profe durante la semana. Y bueno, vamos a ver más cosas ahora resolviendo los problemas. Entonces, el primer problema, creo que no descargué el enunciado. No descargué el enunciado. Pero el primer problema se basa en un problema 1. Pueden ver el enunciado que lo subí hoy día en la mañana. No sé si lo subí de la mañana o ayer. Es básicamente un gas de Fermi. Tenemos un gas de Fermi. ¿Qué es un gas de Fermi? El gas de Fermi es un sistema de partículas fermiónicas, o electrones, si quieren, no interactuantes. Entonces, si bien pueden pensarlo primero que un gas es la parte no interactuante, onda como el gas ideal en termo, la parte de Fermi va a ser porque son partículas fermiónicas, o sea que ahora son electrones, ¿ya? Entonces no tiene nada más que eso, así que no vamos a considerar energías de interacción. Y en la parte A lo que vamos a querer hacer va a ser calcular, déjenme revisar, que no me acuerdo de lo que pedía en el enunciado. La energía de Fermi. Entonces tenemos este gas y lo vamos a tener en una cajita, en una superficie, del lado A, o sea, del lado L. Eso significa que el área de la superficie es L cuadrado. Y aquí van a estar todas mis partículas. Sí, pueden decir que el gas está confinado en 2 dimensiones. Eso debe haber sido uno de los conceptos que la profe les habló en clase, que el gas está confinado en 2 dimensiones. ¿Qué significa esto? Que aquí yo me estoy dando un lado L en realidad. Esto a priori está en un infinito, ¿sí? En una superficie infinita de lado infinito. Pero uno siempre se toma un lado L para poder hacer cálculos, ¿ya? ¿Y por qué está confinado? Es porque no puede pasar a la otra dimensión, que es la dimensión 3, ¿sí? La dimensión perpendicular a esta superficie. ¿Ya? Entonces tenemos n partículas. Además, nos dicen que son n partículas. Y por supuesto, como son fermiónicas, siguen la estadística de Fermi, ¿cierto? La distribución, el número de partículas, la probabilidad de encontrar una partícula con energía E va escrito como 1 sobre 1 más la energía menos mu sobre K sub bt. ¿Ya? Ya. Entonces nos están pidiendo encontrar la energía de Fermi. ¿Ya? Esto, por supuesto, tiene el típico grafiquito, que es el grafiquito que está acá. ¿Ya? Déjenme revisar mejor el enunciado, como para no perderme detalles, porque yo en mi pauta tengo algunas cosas anotadas, pero no estoy tan seguro que sean realmente el enunciado. Estoy seguro que descargué esta cuestión. No puedo no haberlo descargado. Aquí está. Ya, aquí está. Entonces dice, considera un gas de Fermi en 2 dimensiones, el cuadrado del lado L, n partículas. Ya, y nos piden encontrar la energía de Fermi en función de A y del número de partículas. Básicamente la superficie de este cuadrado y el número de partículas. ¿Ok? Entonces, bueno, de partida este cuadrado, y vamos a hacer, sabemos al tiro que la parte, o la energía de todos estos electrones adentro tendría que ser la típica, que va a ser h cuadrado k cuadrado sobre 2m, ¿sí? Que eso es la parte temporal de la ecuación de Schrödinger, si lo quieren pensar así.
Y bueno, lo típico de estos problemas va a ser, para encontrar energía de Fermi, es que primero vamos a aproximar a temperatura cero, ¿sí? ¿Por qué vamos a aproximar a temperatura cero? Porque lo que les dije acá, pues, la distribución, si bien si fuese la de Fermi, esta podría estar llena hasta acá, sin ningún problema, ¿ya? Pero a temperatura cero sí o sí, sé que la energía de Fermi coincide con esto, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil hacer cálculos, porque cuando yo integre en la energía, siempre voy a llegar hasta la energía de Fermi en los electrones, en la distribución de electrones, porque para acá no va a ser cero. Entonces, ahí vamos a poder despejarla. Esa es como la gran idea, ¿ya? El problema de esto es que igual tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger para hacer algunas cosas. Entonces, para seguir avanzando, vamos a resolver Schrödinger. Schrödinger de la siguiente forma. Entonces, tenemos nabla cuadrado phi igual a menos 2me sobre h barra por phi. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, como siempre, por separación de variables. Vamos a decir que phi va a ser una función phi sub x, que es solo función de x, y phi sub y, que es solo función de y. ¿Ya? Entonces la separación de variables típica. Separación de variables. ¿Ya? Y además, a priori estos electrones no van a estar confinados, porque si estuviesen confinados ya sabemos lo que va a pasar. Va a ser como la caja, pero en 2 dimensiones. Y no es lo que queremos que los electrones estén libres, ¿sí? Entonces el ansatz que vamos a usar, de hecho ni siquiera vamos a usar en la típica condición de borde, la vamos a cambiar ahora. El ansatz que vamos a usar para la función x, por supuesto para la función y es lo mismo, solo que con la variable y, va a ser una amplitud por e a la i k sub x en x, más b e a la menos i k sub x de x. El menos siempre va porque sabemos que tiene que haber una propagación para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? Y análogo para y. Para y. ¿Ya? Entonces, a priori, ¿qué cambia con lo que hemos estado haciendo, lo que hicimos los auxiliares pasados y lo que tienen que hacer en la tarea? Bueno, ahora lo que va a cambiar es la condición de borde. Entonces, condiciones de borde para el gas. Condiciones de borde para el gas. Entonces, la condición de borde, la profe les habló de las condiciones de borde, imagino, en clase, también está en el libro escrito. Uno podría tomar cualquier condición de borde, ¿sí? A priori esto es infinito, pero si no tenemos condiciones de borde, entonces no podemos realmente resolver esta EDP, ¿sí? Acuérdense que las EDP siempre necesitan una condición de borde, porque si no, no voy a poder resolverla, es así de sencillo. ¿Sí? Si no, quedaría como indefinida, como para un conjunto ¿cómo se dice? No de valores, sino que de parámetros en los que la ecuación está resuelta, ¿cierto? Entonces la condición de borde que vamos a elegir para resolver este tipo de problemas va a ser una condición de borde periódica. Y ahí se pega un poco con lo que habíamos estado haciendo la clase pasada. No sé si se acuerdan cuando vimos el modelo bueno, el modelo de sólido que estuvimos trabajando, donde usamos condiciones de borde periódica. Entonces vamos a decir que la función de onda va a tener que ser periódica. ¿Sí? Y la vamos a resolver dentro de esta caja, ¿sí? Para decir que para la caja al lado, si esto estuviese en una caja más grande, va a ser todo lo mismo, pero desplazado un poquito. Entonces eso va a decir que phi de x evaluado en x va a ser lo mismo siempre que phi de x evaluado en x más el largo de la caja. ¿Sí? O sea, si nos movemos un poco más para allá, esta cuestión debería ser igual. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi nueva condición de borde. Condición de borde periódica. Esto usualmente es la condición de borde que más se usa cuando uno resuelve el problema en física del sólido, porque sería como raro no usarla, porque a priori uno se basa en que las cosas son periódicas, entonces si no lo usamos no sé qué estaríamos haciendo una cosa medio extraña. ¿Ya? Ya, pues entonces según mi ansatz, voy a tener que reemplazar esto acá, el procedimiento usual, entonces reemplacemos. Si reemplazo todo esto por acá, o sea, todo eso aquí, queda simplemente a por e a la i k sub x en x, más b por e a la menos i k sub x en x. Y esto tiene que ser igual a por e a la i k sub x en x, más l, más b
por E a la menos I K sub X de X más L. ¿Cierto? Nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces aquí de partida podemos cachar que podemos eliminar algunas cosas, ¿sí? Pero si resolvemos bien, es fácil darse cuenta que a lo que uno va a llegar es que, dado que estos van como con fases contrarias, si bien estos tienen el menos, ¿cierto? Uno puede llegar a que este lado, para que sea igual a ese lado, tiene que ser A, tiene que ser igual a A por E a la I K sub X por L. Y pasa lo mismo con el otro término. Que B tiene que ser igual a B por E a la menos I K sub X por L. ¿Sí? Porque si no, no hay forma de resolver esto. ¿Sí? Acuérdense que esto tiene que darse para todo X, ¿cierto? Entonces, a priori, no debería haber ninguna dependencia de todo esto. ¿Sí? En particular funciona con X igual a 0, eso es lo que uno suele hacer. ¿Sí? Como se cumple para todo X, como es para todo X en particular, funciona en X igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si están de acuerdo conmigo, estas dos ecuaciones son lo mismo que escribir lo siguiente. O sea, básicamente despejar, por supuesto, vamos a asumir que estas cosas más o menos no son 0, entonces funciona. Y estas dos ecuaciones escritas van a quedar como coseno de K sub X en L más I seno de K sub X por L igual a 1. Y la otra quedan coseno de K sub X por L menos I seno de K sub X por L. ¿Sí? Entonces esto de arriba es la exponencial positiva y esto de acá abajo es la exponencial negativa. Y eso tiene que ser igual a 1. Y esto de nuevo, para cualquier K. ¿Ya? Ya, pues, ¿qué es lo divertido de esto? Porque si yo sumo estas dos ecuaciones, aquí me va a dar un 2, acá se me van a sumar los cosenos, y la parte imaginaria, que es la que realmente me molesta, se cancela. Entonces la ecuación resultante, o la condición de borde, o la condición que impone mi condición de borde sobre mi sistema, dice que coseno de K sub X por L tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Y por lo tanto, K sub X es lo mismo que 2pi sobre L por N sub X. Básicamente los ceros de la función. O los unos de la función, disculpen. Por supuesto, con X perteneciente a todos los Z. Sí, porque acuérdense que el coseno funciona para el otro lado también. ¿Ya? Entonces llegamos a una condición para los K. Entonces, esto es algo que la profe les dio adelantado en clase, que siempre vamos a tener unos K cuantizados ahora. Dado la periodicidad de mi sistema, los K no van a ser cualquiera, no va a ser un continuo de K, sino que van a ser cierta colección de K que van a permitir que esta cuestión se vaya repitiendo. ¿Ya? Entonces, no todos los K funcionan, solo funcionan esos que están ahí. Y de hecho están cuantizados brígidamente. ¿Ya? Ahora, esto lo hicimos para phi sub X. Esto es totalmente análogo para phi sub Y. Entonces, en realidad, por otra parte, o análogo para Y, obtendremos que los K sub Y van a ser 2pi sobre L por Ni. De nuevo con Ni perteneciente a Z. ¿Ya? Así que por lo ahora todo está bien. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en las dos dimensiones, adivinen qué pasó, pues quedó confinada esta cuestión. Entonces no tengo más opción para el K de mis electrones que sea una colección de estos K que están aquí. Pues. Entonces vamos a decir que K va a ser siempre K sub X en X tongo más K sub Y en Y tongo. ¿Ya? Y además, como el módulo de K es igual a raíz de 2me sobre h barra cuadrado, ¿sí? Eso es el módulo. Vamos entonces a decir que
K sub xi es siempre igual que raíz de 2m e sub xi sobre h barra cuadrado. ¿Sí? Donde e sub xi van a ser como números que forman la energía total del sistema. ¿Ya? No es como que no es como que la energía sea un vector. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. De esta forma, la solución de mi ecuación de onda, x, y, xi va a ser 1 sobre raíz de a por e a la i kx en x más ki en y. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salió eso 1 partido en raíz de a? Es de la normalización. Ya nada más que eso, o sea, no se alteren con eso. Ahora, ¿por qué las soluciones no están los negativos explícitamente? Bueno, los negativos ahora se me esconden, pues los negativos ahora están en los n, ¿cierto? Entonces, cada k, x y ki puede ser positivo o negativo, así que eso por ahora está todo bien. ¿Ya? No es necesario ponerlo. ¿Qué más? Ya, pues entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Lo que hicimos básicamente fue encontrar los k que van a estar cuantizados ahora y que van a estar permitidos realmente. ¿Sí? Entonces, de mi espacio de estados, o de mi espacio puedo empezarlo como el espacio recíproco, en el espacio K, tengo solo puntitos que van a ser los que están permitidos dentro de mi sistema. Entonces, si ustedes ven el espacio K, ¿sí? Esto sería Kx y esto sería Ki. ¿Sí? Si bien antes todo el espacio podía haber sido solución de mi sistema, porque los K usualmente uno los usa como continuos, ahora forman un espacio cuantizado. ¿Sí? Cada puntito va a representar un par de Ks, o sí, un par de KI, KX, KI, que van a estar permitidos en el sistema. ¿Cierto? Y todos con un volumen o una superficie, en este caso, bien definido. Me gusta hacer esos puntitos, lo siento. ¿Cierto? Y cada uno tiene un volumen, una superficie, en este caso, bien definido. En este caso sería 2pi sobre L, el lado, y por otro lado, el otro lado también debería ser 2pi sobre L. Ya, si la caja no fuese rectangular, claro, ahí tendría que poner el L distinto, pero a priori es el mismo espacio. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿para qué estábamos haciendo toda esta cuestión? Fue básicamente para encontrar que los K estaban cuantizados, ¿ya? Y nosotros queremos encontrar la energía de Fermi del sistema. ¿Cuánto vale mi energía de Fermi? ¿Sí? Uno usualmente, lo que se suele hacer es encontrar la energía de Fermi al calcular el número total de partículas de mi sistema. Esto es un número que me dieron al inicio del problema, ¿ya? Pero el número total de partículas se puede calcular de una forma directa, ¿cierto? Como la G sub S, que esto viene siendo la degeneración por spin de los fermiones. Esto es degeneración por spin, ¿cierto? Y aquí hay que sumar, porque vamos a estar contando estados, ¿sí? Dentro de mis partículas. Entonces vamos a sumar sobre K, sobre todos los K posibles, mi distribución, que es función de la energía, y que sabemos por supuesto que la energía también es función de K. Y esto también es función de la temperatura. ¿Ya? Entonces así se calcula el número de partículas, a partir de la distribución de energía, o sea, distribución de partículas. ¿Sí? Básicamente es sumar sobre el número de partículas, o la probabilidad de encontrar una partícula con cierta energía. ¿Ya? Por supuesto, la generación de spin va de nuevo porque si bien yo estoy sumando sobre todas las energías, cada energía podría tener un spin up y un spin down, o sea como sean los spins. De hecho, G sub S no necesariamente es 2, G sub S como función del spin, para depender de del spin que tenga mi partícula fermiónica, es 2 por S más 1, siempre. ¿Ya? Entonces el spin, uno dice que el spin de los electrones es un medio, entonces G sub S es un medio, entonces esto te da 1 por un medio,
más 1. Eso te da 1 más 1, te da 2. Entonces, en este caso, para los electrones siempre va a ser 2. ¿Ya? Ahora, como les había dicho, sumar sobre eso no es fácil, ¿cierto? Entonces, por eso uno aproxima siempre a temperatura cero. Y además, cuando uno aproxima a temperatura cero, uno puede hacer otra cosa, que es un poco más fácil, ¿sí? Aquí estamos sumando sobre los estados K, ¿ya? Porque estamos sumando todos los estados que van a estar en este espacio, ¿cierto? Pero esto también es función de la energía, entonces igual es medio extraño, ¿ya? Así que hay que hacer los cambios que correspondan. Entonces, de partida, si bien mi distribución es la de Fermi-Dirac de siempre, la vamos a pasar a temperatura cero, cosa que me dé mi Heaviside, ¿cierto? ¿Qué me va a decir eso? Que los estados que voy a estar llenando van a ser siempre hasta la energía de Fermi, o hasta el K de Fermi, dependiendo. Va a ser siempre hasta la energía de Fermi. Y además, yo voy a asumir que los estados son suficientemente chicos, cosa de que mi suma sobre K lo pueda transformar como la densidad de estados, o el número de estados que están aquí, el volumen de cada estado, o superficie en este caso. Siempre digo volumen pensando que es en 3 dimensiones, pero si estoy en 2D tiene que ser una superficie, y en la integral sobre K. ¿Sí? Entonces mi sumatoria se va a transformar en una integral, ¿sí? Mediada por esta superficie de cada estado correspondiente, ¿cierto? Entonces solo estoy contando el número de partículas por cada estado. Básicamente estoy contando cuántos estados existen en este plano que les dibujé aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno integra eso? Uno usualmente lo que hace es agarrar un círculo, ¿cierto? Con algún radio K, ¿sí? Uno va a decir que este K va a ser el K de Fermi, porque va a ser cuando tengo a todos los estados llenos, ¿sí? A temperatura cero. Ese es el K de Fermi, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el número de partículas, esto va a quedar de la siguiente forma, ya como la degeneración por spin por A partido en 4pi cuadrado, eso viene todo de aquí, por la integral de dk, ¿cierto? En ese círculo que está ahí, estoy buscando cuántos estados hay dentro de este círculo, asumiendo también que los estados son muy chiquititos, bajo la condición de que K siempre sea menor que el K de Fermi. ¿Sí? Estamos repasando todo esto, no estamos desde 0 a infinito, estamos desde 0 hasta el K de Fermi. ¿Sí? Esto lo estamos integrando con coordenadas, por supuesto, por algo dibujé un círculo, con coordenadas cilíndricas o polares, lo mismo. Entonces este diferencial se transforma en un K por d teta, ¿cierto? Y el K va a ir hasta el K de Fermi, ¿cierto? Perdón, es K de K en d teta, perdón, estoy escribiendo puras tonteras. Y como habíamos dicho acá, la condición queda con que esto es de 0 hasta el K de Fermi, ¿sí? Y la hora integral va de 0 a 2pi. Entonces esto queda simplemente G sub S por A, partido en 4pi cuadrado. La integral de K queda K cuadrado medios. La integral del ángulo queda 2pi. Se me cancelan los dos, así que queda pi por K cuadrado. Que es básicamente la superficie del círculo que estaba tomando, que es el círculo de Fermi, ¿sí? Y esto evaluado, por supuesto, en el K de Fermi. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, estoy repitiendo como cosas de Fermi como loco, ¿sí? Energía de Fermi, K de Fermi, existe la temperatura de Fermi, todas esas son lo mismo, o sea, es casi hablar de lo mismo, se relacionan con el K sub BT, ¿sí? Eso es como su gran mística, o lo que corresponda, pues en este caso la energía, para calcular, de hecho el paso siguiente que viene, es que la energía de Fermi, o sea que el K de Fermi, al cuadrado, adivinen cómo se escribe, como la energía de siempre, 2m por la energía de Fermi partido en h barra cuadrado. ¿Sí? Entonces, este va a ser el K, el último K que va a estar lleno, y por eso va a estar relacionado con la energía de Fermi, que es la última energía que está llena. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo despejar el K de Fermi acá mismo. K de Fermi cuadrado
de la ecuación de acá arriba dice que es 4 pi, se cancelan esos pi por supuesto, 4 pi por el número de partículas, también quedó horrible, el número de partículas, dividido en la degeneración de spin por el área, y además yo sé que esto queda como 2m e sub f sobre h barra cuadrada. ¿Ya? Entonces, bueno, uno puede reemplazar esto aquí directamente para haber encontrado el número de partículas y la energía de Fermi. Pero es lo mismo. Aquí despejan como ustedes la acomoden. Entonces, la energía de Fermi la podemos despejar de esta ecuación que está aquí. Y nos queda como 2pi h barra cuadrado sobre la degeneración de spin por el área de mi cuadrado, por la masa de los electrones, por n. Y con eso encuentro la energía de Fermi. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el brillo de todo este problema? O de esta parte, fue enseñarles que la energía de Fermi es siempre fácil de recuperar a partir del cálculo del número de partículas. ¿Dónde quedó esa ecuación escrita? Aquí. Si usted calcula el número de partículas, en general va a poder ser capaz de obtener la energía de Fermi bajo las aproximaciones correspondientes, ¿cierto? En este caso, la aproximación que hicimos, no sé dónde quedó, acá, es que la temperatura fue muy chica, que la temperatura fuese 0. ¿Sí? Y eso nos da la energía de Fermi. Entonces, esta es la energía de Fermi para un gas fermiónico de 2 dimensiones. ¿Ya? Ahora, la parte B me piden encontrar la energía promedio. ¿Sí? Me dicen mostrar que la energía promedio de las partículas da como n por la energía de Fermi medios. Ya, eso me piden demostrar. Y si yo tengo un observable y tengo una distribución estadística de algo, para calcular el promedio de ese observable debería ser más o menos directo. Se calcula de la siguiente forma. La energía promedio va a ser, por supuesto, la generación de spin. Y vamos a sumar todos los estados en K de la función de la energía en K por la distribución de probabilidad. N de Fermi, que es función de energía en K de T. ¿Sí? Entonces piensen que en mi caja con electrones, tengo muchos electrones con variadas energías porque depende de la distribución que tengan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, encontrar energía promedio es básicamente multiplicar la energía en función de K por la probabilidad de encontrar un electrón con esa energía, ¿sí? Y sumar sobre todas las energías, ¿cierto? Entonces, esta integral, por supuesto, vamos a pasarlo a integral, ¿sí? Y vamos a hacer lo que corresponda de nuevo. Vamos a tomar las mismas aproximaciones. Vamos a decir que t va a ser 0, cosa de hacer todo lo que corresponde de nuevo. Y la energía promedio queda como G sub S. Voy a cambiar esta sumatoria a una integral de K y queda lo mismo que antes, queda el área partido en 2pi cuadrado. A partido en 2pi cuadrado, 4pi cuadrado. Y la integral va de nuevo desde 0 hasta el K de Fermi. Y aquí queda la energía. Y la energía yo sé que tiene la siguiente forma. Tiene la forma de h barra k cuadrado sobre 2m. Y esto en dk. ¿Sí? Esto de nuevo es una integral en 2 dimensiones. Vamos a integrar el mismo círculo que estábamos trabajando antes. Así que esto queda g sub a. Bueno, voy a sacar todas las constantes. Queda la h barra afuera. Quedan 8pi aquí. 8pi cuadrado. M. Y vamos a separar las integrales angulares de las integrales radiales. Entonces va a llegar hasta el K de Fermi. Esto queda un K cuadrado, así que estamos integrando K cuadrado en dk. Y la integral angular que va de 0 a 2pi de
teta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esta integral? Perdón, esto es k cubo, disculpen. ¿Por qué? Porque aquí tengo un k cuadrado, pero este diferencial, que es el diferencial de cilíndricas, queda k de teta, ¿cierto? Así que ahí aparece el k cuadrado, por si no lo habían notado. Entonces la integral de esta queda k a la cuarta sobre 4, ¿cierto? La integral de esta queda 2pi. Vamos a ir escribiendo eso. Esto queda k a la cuarta sobre 4. Esto queda 2pi. Y por lo tanto la energía promedio de mi sistema de electrones libres confinados en dos dimensiones queda Gs a K de Fermi a la cuarta. Por supuesto, estamos hablando del 0 y eso no vamos a escribir el 0 porque es un 0 nomás. H barra cuadrado sobre 4pi m por 4. Sí, aquí el 2 lo cancelamos con un 2 que estaba acá, el pi con el pi que estaba acá, así que queda un 4pi abajo. ¿Cierto? Y ese 4 viene del k, de la integral de k. ¿Cierto? Ya, pues entonces reemplacemos cosas. Pues si el k de Fermi ya lo sacamos, está acá. ¿Sí? Entonces, reemplazo eso en el k de Fermi a la cuarta. Entonces, G sub S por A, partido en 4pi m, voy a dejar todas esas constantes ahí. Ahora el k de Fermi queda como 16, es básicamente esta cosa al cuadrado. 16 pi cuadrado n cuadrado sobre la degeneración de spin al cuadrado por el área al cuadrado y por el h barra cuadrado sobre 4. Me asusté, eso no es mi casa. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas que se cancelan. El G sub S se cancela con ese cuadrado. La A se cancela con ese cuadrado. Estos dos 4 se cancelan con el 16. El pi se cancela con el pi de allá. Eso no más creo. Sí, eso no. Y entonces esto queda igual a el número de partículas al cuadrado por h barra cuadrado pi sobre la masa, la degeneración de spin, el área y la masa. Y si se dan cuenta, esta cosa es igual a la cosa de ahí arriba, pero en la mitad. Perdón, la cosa de acá. Pero en la mitad, ¿cierto? Le falta el 2 que está ahí arriba y queda el número particular al cuadrado. Así que efectivamente la energía promedio de las partículas va a ser n, el número de partículas, por la energía de Fermi medios. ¿Ya? Eso. Entonces igual es loco, porque esta cuestión está con... Hasta la energía de Fermi está como la mitad y ponderado un poquito por el número de partículas. ¿Sí? Eso. Quizás no es tan increíble. Ahora, la parte C, me están preguntando, quieren que encuentre la fórmula para la densidad de estados. Entonces, quieren que encuentren G en función de la energía. Esta es la densidad de estados. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo clase. Bueno. La densidad de estado, como bien estamos trabajando en el espacio K, ¿cierto? En el espacio recíproco, que es el que está aquí. A priori no tengo cómo va la cuánto estado hay en esta superficie en función de la energía. Lo tengo siempre en función de K, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es encontrar cómo va esa densidad, el número de estados sobre la energía, en función de la energía, ¿sí? El número de partículas sobre la energía. ¿Sí? Entonces, esto se hace como lo que estábamos haciendo antes. Entonces vamos a tener la misma figura. Vamos a tener todas estas cosas aquí. Todos los estados que están permitidos.
y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a agarrar un círculo, le vamos a dar un radio K, y y además sabemos cuánto es la superficie de cada uno del estado. Entonces queremos el número de puntitos dentro del círculo. Entonces el número de puntitos dentro del círculo queda como básicamente el área del círculo partido en el área de cada uno de los puntitos, ¿cierto? Sabemos cuánto es el área de cada uno de los puntitos. Es 2pi partido en L al cuadrado. Así que esto va a quedar pi por k cuadrado dividido en el área de los puntitos, que es 2pi sobre L al cuadrado. Entonces el número de puntitos que hay dentro de este circulito queda como k cuadrado L cuadrado sobre 4pi. ¿Ya? Ahora, en realidad, el número de estados que existen es siempre la degeneración de spin por el número de puntitos, ¿cierto? No hemos considerado que aquí, en verdad, en cada puntito existen dos cosas, o más de dos cosas, dependiendo de la partícula que tengamos. Entonces, en realidad, esto queda como n, número de estados, como la degeneración de spin, por k cuadrado, L cuadrado sobre 4pi. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la densidad de estados? La densidad de estados, como les dije, es el número de partículas por energía, ¿sí? Pero la energía, por supuesto, depende del K, que es un vector, entonces es medio raro. Entonces, si bien esto es el número de partículas por energía, por unidad de energía, uno suele escribirlo con esto como el número de partículas por K y en dK por E, ¿cierto? Y esto es básicamente la regla de la cadena, nada más que eso. Entonces, sabemos que n es una función de K, ¿sí? Pero además, yo sé que n es función de K y que K es función de la energía. ¿Sí? Entonces, por eso aparece este factor que está acá. ¿Cierto? Entonces, calculémoslo. Si tenemos dn a de K, o sea, en verdad tenemos dn en función de K, entonces podemos derivarlo. Y K, tenemos que derivar su fórmula, que es la de siempre. La voy a escribir, que se me perdió. Que es K cuadrado es igual a 2me sobre h barra cuadrado. ¿Cierto? De esta forma, G de E nos va a quedar como gs k cuadrado, gs L cuadrado sobre 4pi cuadrado. No, perdón, 4pi nomás. Estamos derivando con respecto a K. Así que queda un 2K, ¿cierto? Ese 2 con ese 4 se van a cancelar. Queda un 2 aquí y queda un K acá abajo nomás. Por dk a dE. Dk a dE lo saco de aquí, que es básicamente la raíz de 2m sobre h barra cuadrado por la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz sabemos que es un medio y lo que está en la raíz, pero abajo. 1 partido en la raíz, así le digo yo. ¿Cierto? Entonces por ahora todo bien. ¿Ya? El único problema es que todavía tengo K aquí. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazarlo para que todo quede en función de la energía, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces G de, que aquí viene la parte de, me vienen demostrar una cosa en particular. Se nos puede leer al tiro, pero vamos a resolver esto primero, que queda gs L cuadrado sobre 2pi raíz de 2m sobre h cuadrado por K, que sabemos que es raíz de 2m por E partido en h barra cuadrado, por un medio por 1 sobre raíz de E. Entonces, ¿qué pasó con la energía? ¿Y la densidad de estados? Se canceló, po. Eso con eso se cancela, ¿cierto? Ahora, 2m por raíz de 2m por raíz de 2m, queda 2m, raíz de h cuadrado por raíz de h cuadrado, queda h cuadrado, y acá queda un 2. Y finalmente, la densidad de estados
para un gas fermiónico confinado a 2 dimensiones, queda como Gs L cuadrado, la masa del electrón, o de la partícula fermiónica, partida en 2pi h barra cuadrado. Y esto es constante. Entonces la cantidad de estados que yo tenga en función de la energía siempre va a ser constante, al menos en este caso. Lo cual es súper, súper particular, ¿ya? Esto de aquí no pasa para ninguna otra dimensión, ¿ya? Esto solo pasa en 2 dimensiones. Solo pasa en 2D. Entonces ahora quizás se den cuenta de por qué uno suele trabajar en 2 dimensiones cuando trabaja en física del sólido. Y es porque la densidad de estado es súper fácil de manejar, pues. Es una constante. Entonces no está tonteando todo el rato ahí dejando la ensalada en las ecuaciones o en las integrales, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando uno integra cosas, tiene que integrar con la densidad de estados cuando integra la energía. ¿Sí? Entonces, si fuese una función, tendría que integrar lo demás con la distribución de energía, con la distribución de probabilidad, lo cual podría dejar la escoba, ¿cierto? Pero aquí no, de hecho es constante. Y eso es lo que me pedían demostrar en la parte D, demostrar que esta cuestión da constante. Así que está todo bien. Ahora, con esto, dado que, creo que es la parte E, no sé si hay parte E en el enunciado, pero creo que igual se hacía. Ah, no. Es la misma parte de. Dado que D es constante, nos dicen que es fácil o es posible calcular el N analíticamente. Analíticamente. ¿A qué me refiero con eso? Es que uno puede hacer la integración directa del número de partículas a partir de la energía. Y la integración de la energía siempre tiene asociada la densidad de estados de la energía, la distribución de probabilidad, que es función de la energía, el potencial químico de la temperatura, y esto integrarlo en E. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto lo único que cambia de como lo habíamos estado haciendo antes, que era en función de K, es que ahora el de K se transformó en un dE por la densidad de estados. ¿Sí? Porque aquí se hace este juego de cuántos estados hay por energía dado que tengo un K, ¿cierto? Entonces por eso aparece la densidad de energía, la densidad de estados acá. ¿Ya? Entonces es posible ahora hacer este cálculo analíticamente para cualquier temperatura y poder calcular entonces el potencial químico. ¿Sí? Y va a quedar entonces el potencial químico en función de la temperatura. Hagámoslo. Entonces buscamos ahora el potencial químico. Entonces el potencial químico lo vamos a calcular, como les dije, con el número de partículas. El número de partículas va a quedar, esto es una constante, ya lo demostramos, así que va a salir de la integral, que a G, va a ponerle G nomás, porque ¿para qué en función de E si sabemos que no es función de E? ¿Cierto? Y vamos a integrar desde 0 a infinito. 0 a infinito. Y estamos integrando la distribución de probabilidad, que es 1 partido en 1 más la exponencial de E menos mu sobre K sub bt en de E. Entonces, si bien antes esto era una integral vectorial, ahora es una integral escalar. Entonces debería ser más fácil. Debería. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer un cambio de variable. El cambio de variable aquí hay que decir que x es igual a e sub 0, o sea, e menos mu, cosa que de x sea lo mismo que de e, pero que los límites cambien. Esto va a quedar, voy a escribir todo lo que cambie nomás con ese color.
G por la integral desde menos mu a infinito. Eso, el infinito no cambia. Ahora el 0 se transforma en menos mu. Y esto queda 1 partido en 1 más e a la x sobre kbt. No suena como que hayamos hecho mucho en realidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el típico truco que se usa aquí. Vamos a subir la exponencial. O vamos en verdad a multiplicar por una exponencial aquí. Por menos la exponencial. Y esto queda e a la menos x sobre k sub bt. Aquí va a quedar e a la menos x sobre k sub bt. Más, y esto queda la suma de las dos, y esto sería un 1. ¿Sí? Entonces multipliqué arriba y abajo por e a la menos x sobre k sub bt. ¿Sí? Entonces el argumento de esta exponencial de acá abajo se me canceló, se me quedó en 1, y quedó la exponencial arriba, y esto en dx. Ya, pero Lucas, ¿para qué hiciste esto? Así como que quedó igual la cuestión. No, no quedó igual, pues, un poco más sencillo. Pues. Entonces el número de partículas, si se dieron cuenta, esta integral lo que estoy integrando es x, perdón, ¿cómo se dice esto? Es la función partido en la función más 1, ¿cierto? Sí, eso es lo que estoy integrando. Entonces necesito una derivada que me dé eso. ¿Sí? ¿Qué derivada me da eso? Bueno, si ustedes derivan el logaritmo natural de la función más 1 con respecto al argumento de la función, ¿cierto? Esto, la derivada del logaritmo te da 1 sobre la cuestión por la derivada de todo lo que está dentro, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Entonces, claro, pues ahora esa integral es un poco más obvia. Entonces, el resultado de esa integral queda g por e, me bota un menos k sub bt, por supuesto, de las constantes de integración, queda un logaritmo natural, queda la exponencial de menos x sobre k sub bt más 1. Y esto integrado entre menos, perdón, aquí me equivoqué, esto es menos mu y esto es infinito, entre menos mu e infinito. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? Queda menos k sub bt, queda g, y aquí queda el logaritmo natural de 1, ¿sí? Menos logaritmo natural de 1 más e a la exponencial de mu sobre k sub bt. ¿Ya? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0, precisamente. Gracias, Gaspar. Entonces, n queda, menos con menos queda más, k sub bt, queda g, que ya lo conozco, me queda el logaritmo natural de 1 menos, o sea, 1 más, perdón, la exponencial de menos mu sobre k sub bt. Y de esta ecuación es fácil despejar el potencial químico, ¿cierto? Si yo le saco exponencial a todo esto, ¿sí? Queda exponencial allá del n. Ah, por supuesto voy a dividir por k sub btg. Así que esto queda 1 más menos mu k sub bt. Queda exponencial de n sobre k sub bt por la distribución, o sea, por la densidad de estados, ¿cierto? Y por lo tanto, le paso el 1 para allá, saco el logaritmo, y así, en toda esta cuestión, bla, 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 hartos pasos, queda como k sub bt, logaritmo natural de la exponencial de n sobre k sub bt, menos 1. Ahí puse un menos de más. ¿Ya? Y así es posible calcular el potencial químico en la distribución, ¿sí? en mi sistema.
¿Ya? Entonces, igual es loco, porque el potencial químico es un número que no necesariamente se sabe, porque el potencial químico me dice, me habla de esta pendiente, justo la mitad de la pendiente, ¿sí? Que es básicamente la mitad de las energías, más o menos, ¿ya? No siempre se sabe, y en particular para 2 dimensiones es posible calcularlo en función del número de partículas y la energía, o sea, perdón, y la temperatura, ¿ya? Usualmente, como les dije, uno no sabe las cosas cuando tienen temperatura, pues, porque siempre existen, si ustedes piensan de nuevo en este esquema de las bandas de valencia y las bandas de conducción, cuando existe temperatura hay fluctuaciones cuánticas que terminan cruzando las cosas para acá o las cosas para allá, pues. O, perdón, fluctuaciones térmicas, ¿sí? Entonces, saber este tipo de cosas es difícil, al menos en 3 dimensiones, o en una dimensión incluso. De hecho, solo es posible analíticamente en una dimensión, ¿ya? Entonces, ese es el potencial químico en función de la temperatura. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a lo que ya hemos estado haciendo? Todo bien, súper. Esperamos un poquito. Ya. Bueno, hoy. Entonces, nos queda media hora. Me demoré más de lo que me demoraba en este problema. Pero igual alcanzamos a hacer el problema 2. Entonces, el problema 2 ahora es hacer más o menos lo mismo que hicimos recién, pero en 3 dimensiones. Y aquí vamos a ver las cosas para que se den cuenta que en verdad hacer lo mismo que hicimos recién en 2 dimensiones, para hacer 3 dimensiones es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, el problema 2 dice, considera un gas en 3 dimensiones que sigue la distribución de Fermi. Entonces, ahora, en vez de una superficie, voy a tener una caja. Y esta con hartas partículas. ¿Sí? Y por supuesto, voy a tener que seguir la distribución de Fermi. Entonces, de partida tenemos un volumen L, 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 L cubo. Tenemos distribución de Fermi. ¿Qué más tenemos? Me voy a saltar la parte de resolver la ecuación de Schrödinger porque en realidad es lo mismo que hicimos antes, pero ahora con 3 dimensiones. En vez de hacerlo solo con 2, hay que hacerla con las 3. De hecho, ese mismo resultado da lo mismo que hicimos antes, donde acá x, y, z es lo mismo que 2pi sobre L por la cuantización, nx y z. Y esto perteneciente a los enteros, ¿sí? Eso implica que k cuadrado, el módulo de k cuadrado, queda como kx cuadrado más ki cuadrado más kz cuadrado. Así que vamos a tener que tener cuidado con todas estas cosas, porque ahora son 3. Y que además esto, por supuesto, es lo de siempre, 2m por la energía sobre h barra cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto k es raíz de 2m h barra cuadrado por raíz de e. ¿Ya? Entonces, en la parte A me están pidiendo que encuentre directamente la densidad de estados. Entonces, ¿cuánto vale la densidad de estados? ¿Cuánto vale G en función de la energía? ¿Ya? Y para hacer esto vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Es el mismo cálculo de cuando hicimos este circulito, pero ahora hay que hacerlo con una esfera, ¿ya? La gente en los libros, yo creo que es por problema de impresión de los libros más que nada, lo que hacen es integrar en uno de los octantes de 3 dimensiones, integran sobre como un octavo de esfera, ¿ya? Suena súper rebuscado, ¿ya? Y como buscar la cantidad de puntitos que hay aquí, dentro de esta esfera, ¿ya?
No es necesario, ¿ya? Podemos hacerlo en 3 dimensiones en la esfera completa. ¿Sí? Entonces la esfera completa queda como una cosa medio rara, como así. Y vamos a buscar todas las cosas que estén adentro. ¿Ya? Y el procedimiento es el mismo que antes. Onda, busquemos el número de puntitos. ¿Cuánto vale el número de puntitos dentro de la esfera? El número de puntitos dentro de la esfera va a ser el volumen de la esfera. Espérame, se me murió la pantalla. ¿Qué onda? Espérame un poquito. Ya aparece. Ya, ahí volví mi pantalla. Entonces, es el volumen de la esfera, 4/3 pi k cubo, ¿sí? Dividido en el volumen de cada uno de los estados. El volumen de cada uno de los estados, en este espacio, en el espacio K, KZ, KI, sabemos que una de las dimensiones en este espacio, en el espacio recíproco, van siempre como 2pi sobre el largo de mi cajita, ¿cierto? Dada la cuantización. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, esto va a ser nada más que 2pi sobre el largo al cubo, que es el volumen de cada estado. Entonces, hagamos esto claro. Esto es el volumen de la esfera en espacio K, en espacio recíproco, en K. Y esto es el volumen de cada estado. Por supuesto, esto me va a dar el número de puntitos que van a estar dentro de la esfera, ¿sí? Por supuesto, con una aproximación más o menos burda, ¿sí? Bien gruesa la aproximación. Entonces, el número de puntitos queda como 1/6 de K cubo, L cubo, sobre pi cuadrado. Ahora, ¿cuánto es el número de estados que se encuentran ahí? Lo mismo, pero por la degeneración de spin. 6pi cuadrado. ¿Sí? No cambia nada más que eso. ¿Ya? Ahora, de nuevo, podríamos seguir así, ¿cierto? Porque acuérdense que la densidad de estados, perdón, no sé por qué estoy subiendo. Acuérdense que la densidad de estados se calcula como G de E igual a dN a dE, o lo mismo que dN a dK por dK a dE, que es básicamente lo que hicimos delante, pero ¿para qué hacernos tanto problema si sabemos que en verdad K está en función de E, lo podemos escribir directamente, reemplazarlo aquí, ¿sí? Va a ser lo mismo, y después derivar, pero es un poco más directo, encuentro yo. Entonces, si yo reemplazo aquí en el K cubo todo esto queda GS L cubo sobre 6pi cuadrado, o sea, 6pi es 6pi cuadrado, 6pi cuadrado, por K cubo, que es esto al cubo, que va a ser 2mh cuadrado a la 3 medios, por la energía a la 3 medios. Energía a la 3 medios. ¿Ya? Entonces eso es n en función de E. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad de estados, que es de n a de E, hay que derivar acá. Y es lo mismo que bajar un 3 medios y restarle un 1, ¿cierto? Así que esto queda 3 medios por la degeneración de spin, L cubo, 6pi cuadrado, h barra cuadrado, h barra cubo, disculpen, porque aquí el h barra está al cuadrado, queda dentro de una raíz, se cancela, queda el cubo, por 2m a la 3 medios, eso queda intacto, y
E a la 3 medios menos 1, raíz de E. ¿Cierto? Simplificamos algunas cosas y entonces la densidad de estados G de E queda nada más que G sub S por el volumen, LQ era el volumen de la caja, acuérdense, donde impusimos condiciones de borde periódica, 4pi cuadrado, 2m sobre h barra cuadrado, aquí me metí de nuevo la h barra porque se veía feo afuera, a la 3 medios, por raíz de E. ¿Ya? Y esta es la densidad de estados para un gas de Fermi en 3 dimensiones. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya la primera red flag, si pueden pensarlo así, es que ahora de partida la función, esta función de densidad de estado está con una raíz de E. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer los cálculos que hice antes con la densidad de estados, que fue cuando calculé el número de partículas directamente, tendría que integrar una raíz de E y además integrar por la distribución de Fermi. ¿Sí? Y hacer ese integral, no estoy seguro cómo se hace analíticamente. Creo que tendría que hacerlo con función. Creo que por ahí sale una función. ¿Cómo se llama esto? La función gamma. No me acuerdo cuál es el nombre de la función gamma. Esta función gamma que para números enteros te da básicamente los factoriales. O sea, los n factoriales. Creo que así se hace. Yo nunca lo he hecho directamente. Creo que no es necesario. ¿Ya? Entonces, la densidad de estados en 3 dimensiones da de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si los preguntan en la parte B? ¿Qué pasa si de partida el gas está a temperatura 0 Kelvin? ¿Qué pasa con la energía? ¿Cuánto vale la energía promedio? Calculémoslo. La energía promedio, si bien antes calculamos la energía promedio con la distribución en espacio K, ¿sí? Ahora podemos hacerlo, dado que tengo la densidad de estados al tiro, puedo hacerlo con la densidad de estados e integrar sobre las energías, que es un poco más fácil, ¿cierto? Si bien voy de 0 a infinito, tengo que integrar la energía, pongo mi densidad de estados, los estados por cada energía, y pongo la probabilidad de encontrar cada partícula en una energía dada. Pero ahora con t igual a 0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hacer esto en 2 dimensiones es un poco fome, porque esta cuestión, desde la integral de la energía, porque esta cuestión es constante, lo teníamos que haber sabido, y es que como integrar a temperatura 0, esta cuestión se nos va a hacer un Heaviside. Tiene una función escalón. ¿Sí? Entonces, como integrar un 1. ¿Sí? Entonces, como fome. Entonces, ahora en 3 dimensiones, es un poco más divertido. Esto se va a transformar en un 1, pero me va a cambiar mis límites de integración. Ahora vamos a estar integrando desde 0 hasta la energía de Fermi, ¿cierto? Por E y G. Y esto por la distribución, que es un 1. ¿Ya? Reemplazamos, pongo todas las constantes que correspondan, que son hartas, así que espérenme un poquito. Que van el GS, el volumen, 4pi cuadrado, aquí queda un 2m, h barra cuadrado, a la 3 medios. Y aquí queda una integral. La integral de E, ¿cierto? El E que estoy, como si fuese en cuántica, lo que estoy braqueteando. Y la distribución de energía, o sea, la distribución de estados, que va a ser, la densidad de estados, perdón, raíz de E, N. ¿Sí? Entonces estoy integrando E a la 3 medios. De esta forma, la energía promedio, la integral de E a la 3 medios es bajar un 5 tercios, o sea, 5 medios, o sea, un 2 quintos, disculpen.
Es un 1 partido en 5 medios, eso es. Todas las constantes. Creo que puedo copiarla y pegarla un poco más fácil. Eso soy una cosa pero bárbara. Entonces queda eso. Y queda por la energía de Fermi. Ah, esto, no le puse los límites. Cero la energía de Fermi. Y esto queda la energía de Fermi a las 5 tercios. O sea, 5 medios. No sé por qué estoy diciendo tercios. ¿Ya? Y esa es la energía promedio. Ahora, es bien distinta a lo que nos había dado antes para las dos dimensiones. ¿Se acuerdan que en dos dimensiones nos había dado como el número de partículas por la energía de Fermi medios? Como súper directo. Ahora no, pues. A la energía de Fermi, nos queda la energía de Fermi a las 5 medios, que es un número raro, ¿cierto? Y por toda esta cosa que está acá, ¿sí? Que podría ser cualquier cosa, pero, y depende de la generación de spin, depende de la masa, hay una barra entre medio. Entonces, por lo menos es distinto, muy distinto diría yo. Ahora, ¿cuánto vale la energía de Fermi? Eso es otra pregunta válida. Entonces, ¿cuánto vale E? E sub F. Entonces, al igual que como lo hicimos antes, vamos a calcularlo a partir directamente del número de partículas. Entonces, el número de partículas total va a ser de 0 a infinito, y vamos a hacer la misma integral que hicimos recién, pero sin el E. G de E por 1 de E, y de hecho vamos al tiro poner todo esto hasta la energía de Fermi, ¿sí? Porque estamos de nuevo a temperatura cero. Esto, bueno, no voy a escribir todas las constantes, ¿para qué? No es necesario. Le voy a poner C por la integral desde 0 a la energía de Fermi de raíz de en D. Y eso es simplemente, queda C por 2 tercios por E de Fermi a la 3 medios. Y por lo tanto, la energía de Fermi queda como 3 medios por el número de partículas partido en las constantes que teníamos acá, que son todas estas de acá arriba, a la 2 tercios. ¿Sí? Eso, pues. Entonces, así se trata las distribuciones de electrones. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las densidades de estado. De nuevo, acuérdense que tenemos, gracias a la relación de dispersión que tenemos, el K en función de la energía, ¿sí? Porque eso es algo como bien único, como que gracias a esa relación es que podemos pasar las integrales de espacio K a espacios de energía, que a priori no tiene mucho sentido porque el espacio de energía son como un espacio de puros números. Gracias a esa relación podemos calcular todas estas cosas, ¿sí? Y hay que tener cuidado entonces cómo ver la distribución de Fermi, ¿sí? Eso es como lo más problemático, ¿ya? Como cómo trato con la distribución de Fermi. Eso, pues, entonces dejémoslo hasta aquí. Con eso terminamos por hoy. Entonces, ¿alguna duda de lo que hicimos hoy día? Se dieron cuenta, hicimos lo mismo 2 veces, pero en una, en dos, en tres dimensiones. Bueno, entonces con eso terminamos. Voy a dejar de grabar.